Mariana, fala devagar, porque também o sotaque está difícil para os latino-americanos. Hacerlo. Van a votar por el presidente de la... Mari, quando você acabar, eu vou só fazer um adendo sobre o próximo seminário, tá? Aí. Vou pedir para o pessoal, por favor, desligar os microfones. Vamos a votar. Paula Mahler va a pasar la lista. Paula Mahler passa a lista e votamos. Um segundo que eu vou identificar quem é. Estamos votando por el presidente e a propuesta... Eu vou deixar o meu aberto ou fecho também, Mariana? Fecho? Não, pode deixar aberto só, lembrar que está aberto. Tá. Bom, pessoal, boa noite. Todos bem-vindos. Obrigada pela presença. A sala está bem cheia. Mais um seminário do PPED. A gente vai iniciar a transmissão também na nossa página do Facebook. Então, essa transmissão fica disponível lá. É só acessar a página. E nós estamos num processo de colocar essas apresentações também, os vídeos, no site do Instituto de Economia, da UFRJ. Eles ainda não estão lá, mas muito em breve vão estar, e a gente pode compartilhar com vocês o link quando já tiver colocado, tá bom? Então, vou fazer uma rápida apresentação dos nossos debatedores de hoje, depois eu peço que a Liliana complemente, né, caso eu tenha deixado passar alguma coisa importante. A nossa primeira apresentadora, né, debatedora, é a Graziela Zucolato. Ela é economista, graduada pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, e doutora pelo Instituto de Economia da UFRJ. A Graziela trabalhou na Diretoria de Política Industrial e Tecnológica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e foi assessora do secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e integra o Centro de Ciência, Tecnologia e Sociedade, formado no ano de 2019. As suas pesquisas sempre tiveram uma forte preocupação com a desigualdade social, com os grupos marginalizados, versando sobre indicadores e políticas de inovação tecnológica, propriedade industrial, empresas transnacionais, e mais recentemente as pesquisas procuram unir a experiência na área de inovação e o interesse por questões socioeconômicas, analisando como novas tecnologias, as inovações sociais, podem solucionar os desafios da sociedade, em especial para os segmentos de menor renda. A nossa segunda convidada hoje é a Isabel Bortagaray. Ela é socióloga, é doutora em Políticas Públicas e Ciência e Tecnologia pelo Instituto Geórgia de Tecnologia, desculpa. É pesquisadora e docente do Instituto de Desenvolvimento Social, Inovação e Inclusão Social da Universidade da República, no Uruguai, e é integrante do Sistema Nacional de Investigadores, fazendo parte desse comitê. A Isabel tem trabalhado no tema das políticas públicas de ciência, tecnologia, inovação em diversos países, incluindo Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Nova Zelândia. E, mais recentemente, o trabalho está concentrado nos efeitos distributivos da ciência, da tecnologia, da inovação e o seu vínculo com processos de inclusão social e desenvolvimento sustentável. E o nosso terceiro convidado hoje é o Marcelo Cavarossi. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de Berkeley, doutor honoris causa na Universidade de Rosário, da Argentina. E até 2011 o professor esteve atuante na Escola de Políticas e Governo. Atualmente é professor titular e principal pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas em Políticas Públicas da Universidade de San Martín. Além da atuação na Argentina, o professor tem longa carreira profissional internacional, atuando em diferentes universidades nos Estados Unidos, na Europa, e no México, Brasil, Colômbia, Chile e Paraguai.
Destacam-se também o recebimento de importantes prêmios e reconhecimentos pela sua atuação, prêmios como o MIT Outstanding Teaching Award, do Hands Endowment, do Social Science Research Council e das fundações Tinker, Ford e Rockefeller. Então é isso, são os nossos 3 debatedores de hoje. Muito obrigada mais uma vez. O público que está assistindo pode mandar as perguntas para a gente pelo chat aqui do Zoom ou lá na página do Facebook, que no final das apresentações a gente vai iniciar o debate, tá bom? É isso, passo a palavra então para a Liliana e bom evento para todos. Liliana, deixa eu só passar um recado. Sim. Então, a apresentação de hoje, o debate, ele vai ser exibido, né? Se mostrará para os hispanohablantes en el canal del Instituto de Economía de la UFRJ, canal IE. Voy a escribir acá en el chat. En el YouTube. Dice más o menos cuándo, Francisco. YouTube. En un mes, una cosa así, ¿no? En cerca de un mes, algo assim. No mais que isto. Então, é isso, e aproveito também para dizer que daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, né, teremos outro evento como esse, dessa vez tratando da questão da pandemia na Europa, com alguns convidados internacionais também, e é isso. Então, fiquem atentos que a gente vai começar a divulgar daqui a cerca de 4, 5 dias. Tá bom? Mas esse vai ser às 15 horas do Rio, fala. A gente vai mudar o horário, porque como os convidados são europeus, essa hora lá já é muito tarde. Então, mas a gente vai informar e a audiência fica atenta que a gente vai estar divulgando, tá bom? O flyer e o horário, tudo direitinho. Obrigado. Gracias. Muito obrigada, Mariana y Francisco. Ellos en realidad son los responsables de la organización de estos seminarios. Yo quiero decir que Mariana y Francisco son responsables a través del tiempo de organización dos seminarios. Entonces, yo quiero agradecer a ellos porque me permitieron entrar con esta historia de América Latina y de Europa como una cosa diferente, digamos. Pero eu sou professora visitante senior estrangeira, óbvio, do PPG, e eu estou feliz de estar aqui, de receber a todos os participantes e por encima de tudo, receber as pessoas os colegas que vão a apresentar hoje, que fizeram uma exceção. Os colegas fizeram uma exceção, porque não são... En todos los casos, son un caso de Graciela, un dos asuntos que eles estudan esse coronavirus. Então, eles estão fazendo uma ponte aí entre as pesquisas deles e o corona em cada um dos países. Então, les agradezco especialmente por el esfuerzo de hacer esa ponte, sobre todo a Isabel y a Marcelo, porque Graciela tiene un trabajo específico sobre eso con otros colegas del IPEA. Y ese trabajo que va a presentar Graciela hoy es muy corto, pero el trabajo original es bien largo, pero no teníamos tiempo para presentarlo todo, y después a Graciela você pode dizer onde se encontra o trabalho inteiro de vocês, porque es un equipo, un grupo, de un centro que me interesa mucho a mí, que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es un centro del año pasado, en IPEA. Me interesa mucho porque ese es mi asunto de ensino, ainda que meu assunto de pesquisa não tem muito a ver, porque medicina regenerativa, células madre, tudo isso. Mas esse grupo, Graciela Seu, a gente vai a trocar bastante com o programa nosso do PPG, e eu queria que vocês, como já te falei, façam parte de um grupo de trabalho que eu estou armando no PPG para o CNPq sobre ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu fico feliz de ter você, Graciela, aqui, e não vou falar mais. Qualquer coisa que eu ache que as pessoas estrangeiras podem não te entender, não quero que você se ofenda se te interrompo,
porque além de ser uma característica, a personalidade minha, que alguns já sabem, vai ser necessário para a tradução, entendeu? Vou tentar. Bem-vinda. Obrigada. Vou tentar falar o mais devagar possível. Os slides, eu posso passar por aqui? Ou... Os slides estão em espanhol. Não Pode sei, sim, Francisco, Graziela. você quer passar ou ela passa? Você quer que a gente passe ou você prefere passar? Não. Está compartilhando a tela? Tá sim. Ah, ótimo. Qualquer problema, por favor, me avise. Estão traduzidos os slides. Isso, agradeço a Graciela que fez o esforço de traduzir o espanhol os slides. Bom, boa noite a todos. Quero começar agradecendo imensamente a Liliana, a Ana Célia e o PPED pelo convite. Esse é um momento que, em especial no Brasil, né, a ciência está sendo tão debatida, por alguns tão criticada, então a gente poder debater, mostrar a importância dela e discutir, eu acho que é fundamental para todos nós. Bom, meu tema, como está na apresentação, é a propriedade industrial e o combate à pandemia. Como que esse tema surgiu para a gente? Por que a gente resolveu fazer um artigo específico sobre ele? Como a Liliana já mencionou, a gente tem o Centro de Tecnologia e Sociedade e a gente está produzindo alguns artigos ligados à Covid. Acho que todo mundo, né? A nossa agenda parou um pouco para se voltar para esse tema por razões óbvias. E a gente estava discutindo em alguns artigos a importância da ciência, a importância da inovação como a grande saída para essa crise, para a criação tanto da tão esperada vacina, quanto de medicamentos, de equipamentos. E a gente percebeu que, mesmo que isso, se crie novos equipamentos, ou medicamento, ou vacinas, a propriedade industrial vai ter um impacto muito grande nisso. Se uma única empresa tiver um monopólio dessa tecnologia, ou concentrar toda a oferta dessa tecnologia, como vai ser o impacto disso para outros países, e a gente especialmente preocupado com o Brasil. Por isso que, a partir dessa discussão de ciência e tecnologia, a gente chegou ao interesse de fazer um estudo específico sobre propriedade industrial. É um estudo curto, como a Liliana falou, e no final eu vou colocar o link para vocês terem acesso a esses trabalhos todos. Bom, mais do que nunca, o acesso a essas tecnologias a preços razoáveis é muito urgente. A gente vai ter que ter isso com urgência. Quando a vacina sair, são bilhões de pessoas a serem vacinadas. Como é que vai ser a difusão disso e qual o impacto das patentes nisso? Pensando nisso... Aguarda um minutinho, Graciela. Como está indo? Você pode me mandar um chat se não entende nos estrangeiros, hein? Se eu estiver falando rápido, não vou nem tudo tentar bem, o tudo outro, bem. não. A Tudo bem? Teresa já entrou, hein? Sim. Posso continuar? Sim, continua. Ótimo. A gente fez, na verdade, nesse trabalho, que é um trabalho curto, um mapeamento de algumas questões que nós identificamos que estavam sendo debatidas em relação à propriedade intelectual, à propriedade industrial e à Covid. Então, a gente focou nesses 3 pontos que estão nos slides. Primeira questão das empresas. A gente vê alguns movimentos voluntários de empresas que já estão fazendo licenciamento voluntário ou até abrindo mão de seus direitos, mas, por outro lado, a gente viu algumas disputas bastante sérias entre empresas em relação às suas patentes. Países que estão alterando suas legislações para facilitar o licenciamento compulsório. A gente ainda não identificou nenhum licenciamento de fato em vigor, mas as legislações já estão sendo alteradas para facilitar esse licenciamento. E alguns movimentos internacionais de grupos que veem, dado que a crise é global, a solução vai ter que ser global também. Então, vamos discutir, como a Liliana falou, não vou ter tempo para apresentar tudo que está no artigo, então só vou apresentar alguns exemplos desses pontos que eu destaquei. Primeiro, os movimentos voluntários de empresas. Primeira coisa que eu quero destacar é essa palavra voluntários. Voluntário quer dizer apenas que ele não é compulsório, que não foi obrigado pelo governo. Mas isso não quer dizer que seja apenas uma boa vontade da empresa. Às vezes, por trás desses movimentos voluntários, tem muita pressão da sociedade e de outros governos. Eu vou começar dando esse exemplo do Lopinavir Ritonavir, que é conhecido pela marca Caletra. Esse é um dos medicamentos que está sendo estudado para combater a Covid, né, para tratar a Covid-19. Num dos nossos artigos do nosso centro, a gente tem a lista de todos esses medicamentos, se vocês tiverem interesse.
Enfim, Scaletra, ele é de propriedade da empresa Abivi, a patente era da empresa Abivi, e essa empresa, essa patente já tinha vencido em vários países no mundo, mas ela ainda estava em vigor em Israel. Quando o medicamento começou a ser cogitado para o tratamento da Covid, Israel entrou com um pedido de licenciamento compulsório, porque era um dos países onde a patente ainda estava em vigor, e depois disso, a empresa decidiu abrir mão dos direitos patentários em em todos os países do mundo, na verdade. Então, esse foi considerado um movimento voluntário. A gente tem outros, tá? Tem mais exemplos no texto. Vou dar esse exemplo da Medtronic, que é uma empresa de ventilação pulmonar, também abriu mão do seu design, de várias especificações técnicas e tornou isso público. E a gente está vendo um esforço, gente, também no Brasil, de várias universidades. Eu citei aqui a Universidade de Barcelona, porque está no texto, mas tem várias universidades tentando desenvolver, já desenvolvendo ventiladores mais baratos, equipamentos mais baratos, e tornando essa tecnologia pública para quem conseguir produzir isso no mundo. Então, esses são movimentos muito interessantes de deixar tecnologias de livre acesso para tratar dessa pandemia que nos pegou de maneira tão abrupta. Vamos falar um pouquinho das disputas agora. Eu vou citar só um caso, que é o caso da Gilead. Eu acho que é o caso mais polêmico, ou mais conhecido de todos. A Gilead já é uma empresa que já teve alguns problemas no Brasil, já tem uma disputa em relação à hepatite C, eu não vou entrar agora, e vou falar do Remdesivir, que também é um dos medicamentos sendo testados para a Covid-19. Vou falar algumas disputas nas quais a Gilead já se envolveu em relação à Covid até o momento. Primeiramente, ela entrou nos Estados Unidos solicitando o Remdesivir como medicamento órfão. É uma categoria que dá alguns benefícios fiscais para a empresa, mas pode dar um monopólio duplo para ela também. Isso causou muita polêmica lá, a empresa entrar com esse pedido no começo dessa crise que a gente está passando. Aí ela recuou e retirou esse pedido. Uma outra questão, um outro debate, né, uma outra disputa que ela passou é com instituições chinesas. Uma dessas instituições da China foi quem identificou que o Remdesivir pode ser um medicamento para a Covid-19. A instituição chinesa identificou isso, publicou isso em um artigo e pediu a patente, porque na China você pode ter patente de segundo uso. Pediu a patente original é da Gilead, reforçando, nesse caso, tem patente em vários países do mundo, não é como o caso do Scaletra, tá, que já tinham patentes vencidas. Gerou uma polêmica muito grande até em relação à posição dessa instituição chinesa, e a instituição chinesa disse, olha, nós estamos fazendo isso no interesse nacional, se a multinacional resolver nos ajudar, tudo bem, mas isso a gente faz em interesse nacional. E fica uma possível disputa aí. Então, recentemente, isso nem está no nosso texto, porque eu digo que a gente fala sobre Covid e em 2 dias o texto já está um pouquinho velho, então essa última parte não está no nosso texto, mas a Gilead abriu mão das patentes em 127 países do Remdesivir. O Brasil não é um desses países, ela deixou países de renda alta e países de renda média de fora. O de renda média, ela disse que incluiria apenas os países que têm problemas na área da saúde. A empresa considerou que o Brasil não é um desses casos, o que soou um pouco estranho. Mas ela abriu mão da patente de 127 países e já fez acordos, até onde a gente viu informações um pouco controversas, mas a gente achou 7 empresas no qual você vai ter esse licenciamento voluntário do Remdesivir para se produzir isso, caso ele seja realmente um medicamento com potencial para a Covid, né? Como já está sendo usado e testado em alguns lugares. Tá, tem outros exemplos no texto, mas eu vou ficar só nesse, que eu acho que é o mais polêmico de todos, enquanto a vacina não sair. Bom, mudanças legais, regulatórias ou normativas, tá? Esses são os países, essa lista de países, Canadá, Alemanha, Chile, Equador, países que a gente identificou no momento do texto e já fizeram mudanças legais ou regulatórias em suas legislações. A gente gostaria de lembrar antes... Aguarda un poquito, Graciela. Este es un punto muy importante y quiero saber, Marcelo, ¿estás entendiendo o no? Ah, bueno, ok. Tá. Nunca falei tão devagar na vida. Obrigada. Eu só queria fazer uma correção terrível, quero pedir desculpa, porque esse texto, eu esqueci de falar, ele é meu, ele é do Pedro Miranda. Perfeito, Graciela. Oi? Não, ele disse que entende perfeito você. Obrigada.
Quero só fazer uma correção terrível. Pedro Miranda, me desculpe, está me ouvindo. Patrícia Porto, esse texto é de nós três, por isso que eu estou falando sempre no plural, mas eu esqueci, perdão, de citar os autores no começo do texto que dividiram essa tarefa comigo. Bom, voltando. Bom, esses são os países que fizeram essas mudanças legais e regulatórias. Lembrando que TRIPS, que é o Acordo Internacional dos Direitos de Propriedade Intelectual, foi incorporado em diversos países, já em todos os países da OMC, nos anos 90, ele já prevê a figura do licenciamento compulsório. Ele já prevê essa figura, essa flexibilidade já tinha sido incorporada nas legislações de diversos países. Então, o que esses países fizeram, esses que estão citados no slide, são mudanças nas suas legislações, algumas, ou normas, enfim, não sou advogada, não quero me comprometer com o termo, mas fizeram mudanças em legislações que têm a ver com a que foram criadas para a Covid e algumas tiveram impacto direto nas suas legislações de propriedade industrial. Então, Canadá, Alemanha e Chile fizeram já em março essa mudança e o Equador em abril. Isso mostra para esses países a importância desse tema, como eles estão preocupados com isso e que isso pode facilitar um futuro licenciamento compulsório se ele vier a ser adotado. Bom, no Brasil, o que a gente tem? A nossa lei de propriedade industrial, ela já prevê como uma das flexibilidades o licenciamento compulsório, por várias razões, entre elas emergência nacional ou interesse público. Nos anos 2000, o Brasil usou esse termo, né, a possibilidade de um licenciamento para negociar com as empresas, para tentar baixar preço, mas ele só efetivamente fez um licenciamento em 2007, num caso famosíssimo, né, do programa de HIV/AIDS, que foi o caso do Efavirenz. Esse foi o nosso único caso de licenciamento compulsório efetivo no Brasil. O que a gente tem hoje? A gente tem 3 projetos de lei. Aguarda um pouquinho, que se chama em espanhol SIDA. SIDA, AIDS, O Brasil não traduziu isso, ficou em inglês. Não, que eu não traduzo, eu esqueci. Verdade, desculpa. Bom, a gente tem no Brasil hoje 3 projetos de lei, eu queria destacar esse projeto de lei 1462, de 2020, que propõe algumas mudanças na nossa lei de propriedade industrial. A gente até se questionou, para que, se a nossa lei já prevê essa flexibilidade, para que você ter um projeto que propõe uma mudança? E a gente percebe que o objetivo essencial é acelerar o licenciamento. Ele já está previsto, mas essas medidas visariam acelerar o licenciamento. Fazendo o quê? Vamos destacar 2 medidas que estão no nosso projeto, que ainda está tramitando na Câmara. Primeiro, as condições de remuneração do titular. Pela legislação atual, você tem que negociar isso, você não, o governo, né, tem que negociar isso com as empresas. Por este projeto de lei, essa remuneração está fixa em 1,5%. Não teria essa negociação com a empresa. E o primeiro ponto é que, também pela legislação atual, você teria que negociar com as empresas para saber se ela tem condição de ofertar o medicamento, a vacina, enfim, no preço que o governo deseja, antes de decretar o licenciamento. Teria uma negociação prévia. Pelo projeto de lei, essa negociação não seria necessária. Ou seja, pelo projeto, o governo não teria mais nem que negociar com a empresa, nem que negociar essa remuneração, e por TRIPS, pela legislação, ela é obrigatória. Então, a ideia é acelerar essa execução, tá, da licença. Ele está tramitando na Câmara ainda, vamos ver o que virá por aí. Graciela, uma coisa, você pode definir breve para as pessoas que não são especialistas o que é licenciamento compulsório? Porque eles não sabem. Entendeu? Licenciamento compulsório, você tem o direito de permitir que outras empresas, ela é decretada pelo governo, e o governo tem o direito de permitir que outras empresas, e não aquela que é a titular da patente, possa produzir e comercializar aquela tecnologia. O governo não pode decretar isso aleatoriamente, você tem algumas regras para isso, e entre elas são os casos, como eu mencionei, de emergência nacional ou interesse público, como é o que a gente está passando. Então, você tem uma tecnologia, que é essa patente, que é de uma determinada empresa, e o governo pode decretar que essa tecnologia seja, por um tempo determinado, após uma negociação com a empresa, que ela seja utilizada por outras empresas, se o governo não conseguir, por exemplo, alcançar um preço X de um medicamento que está muito caro. Tá? Simplificadamente. Bom, por fim, eu queria falar um pouquinho dos movimentos internacionais. Tá?
do que eles veem isso. A gente sabe que essa pandemia tem um caráter global, então a solução poderia, e a nosso ver, deveria ser coordenada e global. Em vez de cada país adotar a sua medida, ela poderia ser adotada de uma forma mais globalizada. E a gente viu 2 movimentos em relação a isso. Vou começar com o último, que foi o Médicos Sem Fronteiras, que fez uma proposta, eu não sei se foi exatamente uma carta aberta, não quero usar o termo técnico errado, mas teve uma proposta pública que defendia o não patenteamento ou a não lucratividade de tecnologias ligadas à Covid. Pedia que os governos se preparassem para o licenciamento compulsório, se necessário, e também que controlasse os preços desses medicamentos, vacinas, enfim, tecnologias ligadas à Covid, ligadas à Covid-19. E um outro movimento que está tomando bastante corpo, é um movimento que foi iniciado pelo presidente da Costa Rica e foi absorvido pela OMS, e hoje, recentemente, foi criado o Covid-19 Technology Access Pool. E o que ele propõe? Ele propõe que se tenha um pool de conhecimento, propriedade intelectual e dados relacionados com tecnologias presentes e futuras, tá? Para detecção, prevenção, controle e tratamento de Covid. Então, você teria um grande pool, e nesse pool essas tecnologias para tudo que envolve a Covid estariam disponíveis. Devido ao caso da Gilead, a gente ficou com essa questão, né? Como é que ficaria o caso de países de renda média e alta, e como é que ficaria especialmente o caso do Brasil? Se isso também valeria para a gente. Bom, eu acho que esses são os 3 principais pontos que a gente apresentou no texto. Quis fazer de uma forma resumida, Liliana. Só quero terminar, bom, esse é o nosso site. Só queria fazer algumas considerações finais. Primeiro, assim, que o debate da propriedade industrial, apesar da gente estar num momento muito específico, ele se mantém. Esqueci de mencionar só 2 coisas, que no caso do PL brasileiro, isso é importante, né? Que tem a ver com esse debate também. Tem associações contrárias, como a Interpharma, tá, que estão contra esse PL, e associações que defenderam, como o Conselho Nacional de Saúde. Nada muito diferente do esperado dessas instituições. Está tudo dentro do esperado. Eu lembrei desse caso porque a gente está num debate também clássico de propriedade industrial. Por um lado, a gente vai precisar difundir essas tecnologias numa velocidade que talvez a gente não viu ainda na história da humanidade. Então, a difusão e a questão do licenciamento compulsório ganham muita importância. Por outro lado, grande parte dos recursos para tratamento, enfim, para medicamento da Covid, vem do setor público, no mundo inteiro. Só que uma parte desses recursos vem das empresas. Então, alguns questionam se você tirar esse direito de patente das empresas, ou se você ameaçar muito com o licenciamento compulsório, o recurso que elas estão colocando para tratamento em geral da Covid não seria também prejudicado. É um debate clássico que se repete nesse momento da história. E ficam algumas perguntas para a gente no momento. Os governos vão, de fato, fazer o licenciamento compulsório, se necessário? Esse pool de patentes vai para frente? E uma preocupação muito com o Brasil, como é que fica a nossa situação aqui num cenário muito atípico do momento, como é que fica a nossa situação aqui, e se além de discutir a questão da propriedade industrial, como é que fica a nossa capacidade produtiva e de importação em relação a isso tudo. Bom, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Graciela. Você fez um trabalho ótimo de resumir. Le estoy diciendo que resumió un paper muy largo en las cosas más importantes. Muito obrigada. Obrigada a você. Agora vem a Isabel. Vou tirar minha tela aqui, peraí. Isabel, no sé si vos querés que pasemos nosotros o vos pasar los slides. Yo lo paso. Eu tenho que tirar o meu, né? Só um minutinho. Peraí, que agora eu me perdi, gente. Bueno, yo voy a ir hablando. Isabel, estoy feliz de que estés acá. No sé si sabés que la mitad de mi familia es uruguaya, así que también estoy muy feliz por eso. Y además quiero agregar una cosa a lo que dijeron del currículum, que no apareció. No estás en la pantalla grande ahora, no sé por qué, bueno. Estoy tratando de subir el... Ahí estás. Porque una cosa que no se dijo de tu currículum, que Isabel por mucho tiempo dirigió la parte del IDRC, International Development Research Center. No me acuerdo en qué aspecto, que vos podés aclarar más. Y esa organización financió muchas de las investigaciones que se hicieron en América Latina y en Brasil. Creo que está Paulo Tigre por ahí, que me dijo que iba a entrar a escucharte.
vos podés hablar un poquito más de eso. Y ahora te escuchamos. Bueno, muchas gracias Liliana, muchas gracias a todos, es un placer. Bueno, si voy muy rápido me avisan. Es un placer estar esta noche compartiendo este seminario con el PPD. Y bueno, yo voy a estar, sí, y trabajé en el IDRC, en el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, que después se llamó Innovación para un Desarrollo Inclusivo, hasta que cerró el programa a nivel global en 2013, desde 2010 a 2013. Mira, no está bien colocado en mi pantalla el slide. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces mi tema de trabajo son las políticas de ciencia, tecnología e innovación, en particular, digamos, pensando estas políticas como vehículo, como motor para procesos de desarrollo inclusivo y digamos, y sustentable. Así que esto del COVID no es mi área, pero bueno, fue interesante aprender para este seminario. Entonces voy a estar presentando algunos de los hechos que caracterizan a la modalidad que Uruguay ha tomado para enfrentar esta emergencia. Entonces, comienzo por algunos antecedentes. Una cosa que no está aquí anotada, pero que es importante, muy importante como parte del contexto, es que Uruguay, el 1 de marzo de este año, asumió un nuevo gobierno que interrumpe 15 años de gobiernos progresistas y que marca un cambio en términos de la orientación de este gobierno. O sea que la pandemia empezó, el 13 de marzo surgen los primeros casos en Uruguay, perdón, y el gobierno tenía 13 días de asumido. Eso generó, digamos, un contexto muy particular. Entonces el 13 de marzo surgen los primeros 4 casos, y el 14 se declara una emergencia sanitaria, pero con un confinamiento voluntario. Y esto ha sido la tónica presente a lo largo de estos meses. Siempre ha sido un proceso voluntario. Básicamente la estrategia consistió en aislar los casos, monitorear los contactos, establecer la cuarentena y distanciamiento físico y medidas de higiene, con una suspensión inmediata de los cursos, de toda la educación, de todo el sistema educativo, incluyendo la universidad, y muy liderado por la universidad en realidad, y el cierre de frontera. La suspensión de los cursos fueron de los cursos presenciales, porque seguimos trabajando todos en la virtualidad desde el principio. Y luego hubo también un proceso importante de respuestas y desarrollos de distintos ámbitos, tanto del público gubernamental como digamos, todo el sector vinculado a la producción de conocimiento tuvo un rol muy importante, que digamos, básicamente va a ser el centro de mi presentación. Y también algunos cambios regulatorios. Entonces, como para tener una idea, bueno, Uruguay es un país muy pequeño en términos de población, ¿no? 3,5 millones de personas, y desde el 14 de marzo se han realizado 53.265 tests, de los cuales han sido negativos 52.214 y 1.050 positivos. Ahora hubo un par de casos, pero pasamos 3 días, el fin de semana y algún día más donde no hubo casos nuevos. Una de las cuestiones, digamos, aquí quiero sintetizar como a grandes rasgos cuáles han sido las claves de esta respuesta, que, digamos, de una estrategia que ha resultado, hasta el momento por lo menos, parece ser bastante exitosa. Una de las cuestiones fue la rapidez de las medidas del gobierno, como decía, o sea, el día aparecieron los primeros 4 casos, el 13, el 14 se define la emergencia, una alta responsabilidad y acatamiento de la población, si bien digamos, se podía salir, pero hubo un acatamiento muy alto, un sistema de salud con una muy amplia cobertura a todo nivel y con recursos económicos, que básicamente se debe a una reforma del sistema que tuvo lugar en el año 2007. Las respuestas rápidas desde distintos ámbitos, el diseño de una gobernanza interinstitucional orientada a aunar esfuerzos en torno al COVID, la designación de un grupo asesor científico honorario a la Presidencia de la República, y esto es un dato súper importante, sobre todo dado el cambio de gobierno que hubo.
se generó un grupo asesor científico honorario con 3 científicos de mucho renombre, que a su vez ellos generaron otros subgrupos en torno como a distintos subtemas. Y básicamente la misión de este grupo era pensar y generar evidencia para informar la toma de decisión, para ver cómo pasar de ese estado de cuarentena voluntaria a la nueva normalidad que han llamado. Y luego el surgimiento de espacios de gobernanza interinstitucionales orientados a la resolución de distintos aspectos vinculados al COVID. Entonces, algunos ejemplos vinculados a las capacidades nacionales de ciencia, tecnología e innovación que parecen tener un rol bastante importante. Primero, la Universidad de la República, que es la Universidad de la República concentra, hasta hace un par de años era la única universidad pública del país, una universidad muy grande con la que reúne al 80% más o menos de las capacidades de investigación del país. Una universidad con más de 100.000 estudiantes, o sea, muy, muy importante en todo lo que, básicamente, la institución de las capacidades científicas. La universidad tomó un rol de liderazgo muy notable y muy rápido. Y se tomaron decisiones de redireccionar recursos presupuestales para apoyar iniciativas académicas e institucionales, y también se generaron recursos extra presupuestales para orientar en esa misma dirección. En el contexto de un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la Universidad y el Instituto Pasteur de Montevideo desarrollaron un test para detectar casos positivos de coronavirus ahí en marzo del 2020, en marzo de este año, que básicamente quintuplicó las capacidades de diagnóstico. También se financiaron un consorcio a nivel de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación con fondos BID, un consorcio de una empresa biotecnológica local que se llama TGen, con el Instituto Pasteur y la UDELAR. También se aumentó muchísimo la producción de kits de diagnósticos. Se secuenció en el mismo mes de marzo, se completó la secuenciación del genoma completo de los pacientes locales. Se transformó y adaptó un laboratorio de virología molecular en una región al norte del país, que es uno de los procesos importantes que ha tenido la universidad en los últimos, en la última década, es la descentralización de la universidad, y en 2 laboratorios del norte y del litoral del país se generaron laboratorios de diagnóstico, se transformaron y tuvieron que pasar una serie de procesos regulatorios para poder servir como laboratorios de referencia diagnóstica. Luego hubo una serie de proyectos colaborativos que, digamos, un desarrollo de ventiladores, de aparatos de respiración pulmonar asistida, digamos, o desarrollo y evaluación de respiradores en base a código abierto, un sistema de desinfección de ambientes con tratamiento ultravioleta, la construcción de equipos para desinfectar las máscaras N95, una cantidad de ejemplos que básicamente lo que tienen en común es que muestran a los actores vinculados a la producción de conocimiento sentados en la misma mesa y con un foco, una dirección común y con una capacidad de respuesta muy rápida. Realmente ya en marzo se estaban lanzando muchos de estos desarrollos. Luego, digamos, bueno, puedo seguir con la lista, pero no quiero ocupar mucho el tiempo en esto. Y una de las cuestiones que es interesante también es una presentación de una herramienta informática que se llama Coronavirus UI, que fue desarrollada por empresas locales de software, en coordinación con la Presidencia, con el Ministerio de Salud Pública, con la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, y con la Empresa Nacional Pública de Telecomunicaciones. Esta aplicación empezó siendo una aplicación básicamente de monitoreo de los síntomas, y después se le fueron agregando versiones y funcionalidad para monitorear a las personas diagnosticadas con COVID en base a datos como temperatura. También habilitaba, una vez que se identificaba que la persona, digamos, tenía COVID, se generaba una instancia de telellamada, de telemedicina con el médico, y se hacía la coordinación del test de diagnóstico en ubicaciones móviles, un poco siguiendo el ejemplo de lo que hizo Corea, de tener como distintos, digamos, estaciones de control y de testeo que no estuvieran centralizadas.
Este tema de la aplicación, esta aplicación de software, ha generado ciertas incertidumbres, porque Uruguay ahora está evaluando sumarse a este movimiento que están haciendo Apple y Google de contact tracing. A esta aplicación se le sumó el rastreo, digamos, el uso de la tecnología de rastreo, que identifica básicamente cuando una persona estuvo en contacto con otra que tiene coronavirus, se le hace un aviso y se hace todo un monitoreo. Entonces ahí hay una discusión que realmente no está ocupando mucho de la agenda pública, pero que a nivel de, sobre todo de algunos grupos de investigación de la universidad, sí genera mucha preocupación en términos de el impacto sobre la seguridad, la privacidad y la vulneración de derechos. Eso está ocurriendo ahora y el gobierno está, digamos, en principio se había planteado que sí Uruguay iba a ser parte de uno de del pool de países que iba a sumarse a esta iniciativa de Apple y Google, pero todavía no se ha confirmado concretamente, aunque el ministro de Industria planteó que básicamente parecería que vamos en esa dirección. Después también las agencias financiadoras, tanto a nivel nacional como a nivel de la universidad, generaron llamados y programas orientados al tema digamos, de desarrollo y de investigación vinculada al COVID. Y desde la sociedad civil también ha habido mucha movilización. Por un lado, las empresas generaron una campaña que se llama Nos Cuidamos Entre Todos, que digamos, reunieron más de 4,5 millones de dólares y compraron, por ejemplo, asistieron de equipamiento, ambulancias, a los servicios de salud pública. Ha habido múltiples iniciativas solidarias, sobre todo a nivel de barrios, por ejemplo, realizando ollas populares, dando alimentación, porque lo que ha dejado en evidencia, una de las cuestiones, digamos, que yo no incluía acá, pero que es preocupante, es, bueno, digamos, la informalidad ha quedado como muy a la intemperie. Hay un sector informal muy importante y de alguna manera los esfuerzos de la sociedad civil han sido para generar un tejido, una trama para sostener a esta población. Después está una iniciativa que está en varios países que se llama Acá Estamos UI, que básicamente lo que hace es mostrar en el mapa como distintas iniciativas, por ejemplo, donde hay ollas populares para acceder a alimentos, a abrigo, a distintas iniciativas que tienen que ver con, digamos, con el resguardo de población vulnerable. Es interesante que, digamos, de alguna manera todo este escenario muestra como múltiples logros y una visibilidad y un reconocimiento a la ciencia y a la innovación que el Uruguay, yo diría que nunca tuvo antes. O sea, realmente la ciencia y la investigación y el conocimiento y la innovación han estado sobre la mesa de una manera que nunca antes se vio. O sea, con una legitimidad, con una valoración muy, muy fuerte. No solo a nivel de reconocimiento de la sociedad civil, sino también a nivel del gobierno. O sea, eso es algo interesante, que este gobierno empezó de alguna manera con digamos, una orientación que no parecía darle mucho lugar a la ciencia y al conocimiento, pero toda esta situación generó un escenario bastante positivo y proclive al apoyo de la ciencia. Sin embargo, 2 días antes de estos primeros casos, el 11 de marzo, el Poder Ejecutivo estableció un decreto de recorte que va a afectar profundamente a la universidad en particular y a todo el sistema digamos, de conocimiento público. Básicamente porque se recortan los presupuestos en un 15% y se imposibilita la renovación de cargos, digamos, la renovación de 1/3 de los cargos vacantes. Entonces, en este proceso estamos ahora como intentando generar un espacio de discusión para que esto se revea, porque el impacto de esta reducción del 15% tendría, digamos, consecuencias muy importantes tanto a nivel de las becas de posgrado, en el hospital de clínicas, que es el hospital más grande, es el hospital universitario, o sea, en muchas instancias. Entonces es interesante, digamos, cómo esto, si bien no es consecuencia, o sea, es anterior al COVID,
se da en un contexto donde justamente parecería que la ciencia está como en un buen momento. ¿Podemos ir Entonces, cerrando ya? Sí, voy cerrando. Entonces, para ir cerrando, quisiera destacar que el sistema ha mostrado una fuerte capacidad de respuesta y colaboración. La colaboración ha sido básicamente clave para los logros que se han obtenido. Yo quisiera también subrayar la importancia del propósito, o sea, el tema de que haya habido un foco, generó el encuentro de actores diversos, actores que digamos, antes tenían cierto antagonismo, había muchos problemas a nivel del diseño de las políticas de ciencia y tecnología en el país. Sin embargo, este contexto de la necesidad de sentarse en torno a un problema muy concreto que requería una solución urgente, generó una armonía muy, muy particular. Y ciencia, tecnología e innovación sin duda han sido pilares constitutivos de la estrategia para enfrentar. Ahora, lo interesante es, dado este contexto que yo planteaba, aquí hay algunos titulares, ¿no?, que hablan del ejemplo uruguayo, de Uruguay, bueno, como un caso paradigmático de hacer bien la tarea, pero sin embargo, la pregunta que queda es cómo generamos nuevas tramas de significación para que conocimiento e innovación sean pilares valorados, reconocidos y legitimados por la sociedad y el sistema político, que es algo que realmente no está ocurriendo a nivel profundo, ¿no? Okay. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, fue excelente tu presentación y realmente comparado a lo que nos está pasando a nosotros, es un modelo con sus problemas, pero en relación al coronavirus realmente los números son bajos. Una cosa que no quedó clara, y a mí no me quedó clara, y puedes decir, ¿cuál es el nivel para los participantes, ¿no? ¿Cuál es el total de la población, que no me acuerdo, de Uruguay? 3,5 millones. No, no te escuché. 3,5 millones, 3,5 Ah, bueno, millones. por eso. Y la mitad está en Montevideo, concentrada en la capital, Sí. más o menos. No, es importante porque es un país chico, pero igual han hecho tanto como en el control, como en la innovación misma, un montón de estrategias positivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, después seguiremos con las preguntas. Ahora está Marcelo, bienvenido Marcelo. Marcelo además le tengo mucho cariño como amigo histórico, aunque últimamente no nos vimos mucho, pero como amigo histórico, y además una cosa que no quedó muy clara en tu presentación es que Marcelo fue el creador, creo, si no corregime, y el director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de San Martín por mucho tiempo. ¿Es así, no, Marcelo? Así es, sí, la escuela de... Vos lo creaste y lo dirigiste hasta el 2011, creo, ¿no? O 2013. Así es. Bueno, y seguirá dirigiendo y creando otros institutos, como me ha dicho en privado. Entonces, ahora Marcelo va a introducir otra dimensión también, que es más macroeconómica, si quieren, histórica y macroeconómica de los países, cómo estaban los países cuando llegó el coronavirus. También eso creo que vas a hablar, ¿no? Sí, no tanto la parte macroeconómica, sino más bien una comparación, una mirada de comparación política más bien, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias Liliana, también muchas gracias a Ana Cecilia y a... Ana Celia. Ana Celia, perdón, y a Mariana y a Francisco que están... Y María Teresa que ya llegó, María Teresa que es la directora del programa. María Teresa, coloca su foto. Bueno, no va, después te la presento. A María Teresa también. Bueno, ha sido muy oportuno los comentarios que ha hecho Isabel, porque de alguna manera mis comentarios van a estar dirigidos a una comparación centrada un poco en Argentina, pero tratando de ver otros casos en América Latina dentro de dos exploraciones que estamos haciendo, una con colegas de las universidades de Antioquia, que hemos creado una red de Antioquia en Colombia, una red de latinoamericana con base en las 5 universidades de Medellín, que es presidida por un colega brasileño, colega español muy conocido, Manuel Alcántara, y otra exploración que estamos haciendo con otros 2 colegas, tratando de ver también la región desde México hasta Chile y Argentina,
que son Manuel Antonio Garretón, de la Universidad de Chile, y María Herminia Tavares de Almeida, que es una profesora, colega de la USP. Y el objetivo es precisamente pensar la evolución de esta pandemia comparativamente en América Latina, y partiendo de dos puntos bastante obvios y al mismo tiempo paradójicos. Por un lado, que la pandemia es como una especie de culminación de una, podría decir, de una parábola de largo plazo, de muy largo plazo, en la cual se juntan China y América Latina. ¿No es cierto? China, ¿por qué? Bueno, porque obviamente, como sabemos, la pandemia en el contexto actual surge en China, y ahora América Latina se ha transformado, desgraciadamente, y esto como lo declaró la Organización Mundial de la Salud, en el epicentro de la pandemia. En la medida que hay ya la acumulación de casos en varios de los países, han transformado a la América Latina en la región más problemática del mundo. ¿Y cuál es la parábola, yo diría casi paradójica, en el sentido, bueno, que en algún sentido este resultado de un proceso de globalización, la pandemia, viene a cerrar una parábola que había comenzado en el siglo XVI y XVII, cuando también China y América Latina estaban en las puntas de un proceso de globalización, del comienzo del proceso de globalización. China, como ustedes saben, hacia la cual se dirigieron los europeos, había sido en realidad el lugar donde habían surgido instrumentos y materiales que hacen posible la globalización. La pólvora, por ejemplo, el compás magnético que permite la navegación, el papel, son todas inventos, creaciones de China, que van a tener como, si ustedes quieren, la contrapartida con América Latina, es que la plata boliviana, potosina y mexicana son las que van a permitir durante casi 3 siglos la importancia que cobra América Latina para el comercio global mundial. Bueno, primer elemento. El segundo elemento, y esto tiene que ver con los procesos actuales, que si uno miraba América Latina desde septiembre y octubre del año pasado, en casi todos los países, quizás Uruguay en ese sentido era una excepción, uno se encontraba con una grave crisis de la política. De esa crisis se manifestaba de diferentes maneras, en algunos casos como protestas muy graves que se dieron en el caso boliviano, en el caso chileno, en el caso colombiano, pero en prácticamente todos los casos, no digo en todos, pero en prácticamente todos los casos, esas protestas indicaban una especie de pérdida de centralidad de la política. ¿Pérdida de centralidad en qué sentido? Que la política, para la mayoría de los latinoamericanos, y esto lo decían las encuestas de hacía mucho tiempo en nuestra región, para la mayoría de los latinoamericanos no era un espacio donde se proveían las soluciones para la región, para los países de la región. Bueno, ¿cuál es el punto en el cual estamos ahora? Efectivamente, la política ha pasado a estar en lo que podría decirse en el centro. Una de las consecuencias de esta epidemia ha sido, y esto no es solo en América Latina, por supuesto, pero en América Latina, dado ese antecedente, es un tema muy importante, una cuestión muy importante, ha pasado a estar como en el centro de la posibilidad de solución o la posibilidad de empeoramiento de la situación. El caso brasileño revelaría precisamente un caso como el de Estados Unidos, en el cual la política está en el centro, pero ese estar en el centro en realidad es una contribución a que las cosas estén peor. Bueno, en ese sentido, entonces, quiero centrar mis observaciones en tratar de ver efectivamente estos dos elementos, o comentar con ustedes, explorar con ustedes algunas afirmaciones con respecto a los dos temas, la globalización y el tema de la política en el centro. ¿Por qué? Porque hace 6 meses la política estaba en crisis en prácticamente toda la región. Bueno, uno podría encontrar 2 razones.
La primera razón era que prácticamente en todos los casos las democracias estaban como marginadas, estaban fragilizadas, con el riesgo en casi todos los casos que esa democracia se transformara en un fenómeno casi irrelevante. Dejando de lado, por supuesto, 2 o 3 casos en los cuales, desgraciadamente, en la región la democracia ha sido abolida. ¿No es cierto? Caso Venezuela, caso Cuba, en donde efectivamente la democracia ha sido abolida, o otros casos en los cuales, si bien hay fenómenos democráticos formalmente presentes, en realidad la democracia no ha logrado implantarse estructuralmente en esas sociedades. Yo diría, varios de los casos del triángulo centroamericano son ejemplos. Haití, por supuesto, son casos en los cuales uno formalmente observa que las instituciones democráticas están ahí, pero bueno, efectivamente esas instituciones tienen poca implantación en esas sociedades. Pero yendo a los casos que nos tocan más de cerca, la región del Cono Sur, la región andina, México, uno se encontraba que hacia fines del año pasado esa fragilización de la democracia tenía que ver con otro fenómeno muy, muy grave, prácticamente también extendido en casi toda la región, que era la fragilidad de nuestros estados. Estados que independientemente de la evolución histórica de cada uno de los casos nacionales, esos estados estaban efectivamente no dotados de instrumentos para cumplir las mínimas funciones que cumple un estado en una sociedad relativamente moderna. Por ejemplo, el control de la seguridad pública. Bueno, en ese sentido, entonces, es interesante ver qué pasa cuando llega la pandemia. La pandemia, un efecto que tiene en prácticamente todos los casos, y esto, como decía, obviamente no es solo en el caso latinoamericano, es que la política sube a flor de piel. ¿No es cierto? La política se transforma efectivamente en algo que está en el centro de la atención ciudadana, en el centro de las posibilidades de solución o de las posibilidades de que, en vez de ser solución, se convierta en un problema que agrava más la solución. Y en ese sentido, me parece importante, me resulta a mí útil, contrastar el caso argentino con alguno de sus vecinos. Y precisamente Uruguay es un ejemplo. Ustedes saben, probablemente han visto que hace una semana algunos medios periodísticos internacionales, Time y demás, han destacado que hay 11 países en el mundo que han respondido bien al desafío de la pandemia, y dentro de los casos que ubicaban en América Latina, ubicaban a Uruguay y Argentina. Voy a volver a esa ubicación de Uruguay y Argentina como casos aparentemente ejemplares. Mientras que también vecinos a nosotros, tanto a Brasil, a Uruguay y a Argentina, se encuentran 2 países en los cuales efectivamente la pandemia está causando o está generando procesos de contagio y de fallecimientos muy, muy extremos: Perú y Chile. Y es interesante, es lamentable, pero me parece, me gustaría destacar por qué Perú y Chile, que aparentemente vienen de caminos históricos tan diferentes e incluso de situaciones en las últimas décadas también muy diferentes, ¿por qué? ¿Cuál es la razón efectivamente por la cual Perú y Chile se encuentran con cifras tan negativas en relación a tanto los contagios como al número de muertes? Bueno, y yo creo que prácticamente, y este es un dato que se observa en toda la región andina, la realidad de las últimas décadas
en contextos en los cuales, como se dio en toda la región andina, las transiciones a la democracia tienen 20 o 30 años de transcurridas, el fenómeno generalizado de toda la región andina, incluido el caso chileno, es la de estados muy fragilizados, estados mínimos, y que efectivamente en el caso chileno, donde hay otros indicadores que sugerirían la presencia de un Estado bastante efectivo, una de las consecuencias y uno de los correlatos de ese Estado frágil ha sido precisamente la endeblez del sistema de salud. Endeblez del sistema de salud que también se da en todos los países andinos, desde Bolivia hasta Colombia, pero que en el caso chileno efectivamente es el resultado de una política que se aplicó durante la dictadura de Pinochet, que no fue revertida durante los 30 años posteriores de democracia. Como ustedes saben, la transición a la democracia en Chile se dio un poco más tarde que en otros países, en 1990. O sea que una de las razones por las cuales las cifras son tan alarmantes en el caso chileno es la fragilidad del sistema público de salud. Entonces, un primer contraste que me gustaría marcar es esa situación que contrasta con lo que decía recién Isabel en relación al caso uruguayo, donde efectivamente el sistema de salud, por lo menos dentro de la realidad latinoamericana, es uno de los más razonablemente dotados, y el caso argentino, en el cual quizás no con tanta capacidad que en el caso uruguayo, pero donde el sistema sanitario público es relativamente razonable. Fíjense ustedes que una de las paradojas que se da en Chile es que las autoridades públicas que se están enfrentando a una situación en la cual prácticamente la capacidad del sistema público de salud en términos de camas para pacientes en estado de gravedad y unidades de terapia intensiva y respiratorios y de respiradores están llegando al límite, están arriba del 90%. En cuanto las autoridades públicas tienen que pedir permiso al sector privado para poder utilizar las camas y las unidades respiratorias del sector privado. Ese es un contraste, entonces, que me gustaría marcar. El otro contraste tiene que ver con una de las cuestiones que recién señalaba Isabel con respecto al caso uruguayo, en donde, como ella bien marcaba, se ha establecido a partir de marzo un confinamiento, pero ese confinamiento es un confinamiento voluntario, es decir, que todo el proceso de reacción del gobierno uruguayo, incluso a pocos días de asumir, dado el cambio de gobierno, el 1 de marzo, ha sido la de implementar un sistema de confinamiento voluntario. ¿Por qué enfatizo esto de confinamiento voluntario? Bueno, porque en Argentina la solución hasta ahora ha sido muy diferente. El confinamiento no es voluntario. Argentina lleva exactamente ya 90 días de un confinamiento impuesto desde el Poder Central, desde el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene todas las perspectivas. Ahora se está discutiendo estos días si se va a prolongar o no, y aparentemente no solo se prolongaría hasta por lo menos mediados de julio, ese confinamiento no voluntario sino obligatorio, sino que además algunas de las medidas de apertura parcial que se dieron en las últimas semanas serían revertidas y se volvería a un confinamiento obligatorio todavía más estricto, parecido al que se estableció en las primeras semanas. ¿Qué indica esto? Tenés unos 5 minutos más máximo, Marcelo. Bueno, ¿qué indica esto para el caso argentino? Que me parece muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos pensando no solo en Argentina, sino en otros casos. Bueno, uno se encuentra con el caso brasileño, donde efectivamente, siguiendo el caso brasileño, más allá de las, no podría decir de las, perdónenme, sin ofender a nadie, las extravagancias penosas del ocupante del Poder Ejecutivo de Bolsonaro, el fenómeno que uno encuentra es la enorme descoordinación que hay entre autoridades nacionales,
estaduales y locales, ¿no es cierto? Hay varios casos en los cuales uno observa que el alcalde de Sao Paulo dice una cosa, el gobernador de Sao Paulo dice una cosa diferente y el presidente dice una tercera cosa diferente. Bueno, ese es un problema gravísimo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rasgo que quiero enfatizar en el caso argentino y que me parece que va a tener consecuencias bastante negativas desde el punto de vista de cómo se sale de la pandemia, a corto plazo? Es la falta de confianza de las autoridades políticas en la población. Falta de confianza que tiene dos elementos explicativos. Primero, la aparición en varios de los políticos nacionales que manejan el gobierno nacional y en los científicos que lo asesoran de una visión muy maniquea, yo diría casi fanática. Les voy a leer lo que dijo hace poco tiempo uno de los científicos, uno de los infectólogos que asesora al presidente de la República en el tema de la pandemia. Hago un quoting así verbatim, ¿no es cierto? Dijo este señor: los que dicen que la cuarentena es mala, que prueben con la muerte. Bueno, esta afirmación que es digna de Goebbels, ¿no es cierto? Es una afirmación digna de Goebbels. Y es una característica que efectivamente permea la visión del gobierno argentino en relación al tema de la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué está revelando esta visión? Bueno, la enorme desconfianza que tiene el gobierno en relación a la población, lo cual es paradójico, porque extrañamente, o por razones atendibles, hay una enorme confianza de la población en lo que deciden las autoridades nacionales, que se reflejan en la alta popularidad que tiene el gobierno nacional en este momento. Ha bajado un poco en las últimas semanas, tipo del 80 y algo por ciento al 60%, pero igual es altísima, es decir, hay una alta confianza de la población en el presidente, pero esa alta confianza no tiene el reverso de una confianza como la que se da en Uruguay a lo que decida hacer la población, a lo que prefiere hacer la población en términos de, primero, cuidar su salud, pero otra cosa tan importante como cuidar su salud, que es qué hacer en términos de los otros comportamientos que también afectan la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Concretamente, qué hacer en términos de actividad económica, ¿no es cierto? Porque como ustedes saben, en todo el mundo, toda una cuestión que se da de una manera muy central es que la pandemia y las medidas que se toman frente a la pandemia lo que causan es una impresionante caída de la actividad económica, que está causando, por supuesto, desastres en todas las regiones del mundo y que en el caso de América Latina ya varias instituciones internacionales han dicho que efectivamente el tema del impacto económico va a ser el peor del mundo. Ya tenés que ir cerrando, Marcelo, porque si no, no tenemos tiempo para las preguntas. Quería marcar eso, y el segundo rasgo que quería marcar es el autoritarismo con el cual se ha manejado el tema y centralismo con el cual se ha manejado la cuestión en la Argentina. Entonces, para no excederme en el tema, en el uso del tiempo, como me lo marca Liliana, me llamo a sosiego y dejo otros comentarios que pueda tener para la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Es mejor que sigamos. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Fue excelente y además un panorama bien amplio y además comparativo a de dónde empezaron los países. Hay varias preguntas y nosotros queremos dejar tiempo para preguntas. Algunas dirigidas. Ten una dirigida a Graciela, duas na realidade. Graciela, está me ouvindo? Graciela. Oi, estou te ouvindo. Tá. Aguarda que eu vou ler tal qual. Diante do tratamento e da prevenção, a mercantilização das soluções por meio da propriedade intelectual parece mostrar o contraste com a responsabilidade do Estado em manter a saúde da população. E a pergunta é, os investimentos dos Estados nacionais e apoio filantrópicos. Não li bem, entendeu ou não? A contradição, Não. infatti. Alô? Oi.
o final só, o investimento, os Estados nacionais e as entidades A filantrópicas. responsabilidade do Estado manter a saúde da população e os investimentos dos Estados nacionais e os apoios filantrópicos. A contradição entre a propriedade intelectual e isso último que eu falei. Está claro? Sim. Está claro, Graciela? Tá claro, Liliana. Deixa eu encaixar com outra, que a Ana Célia perguntou diferentes coisas para todos. No âmbito de Brasil, Graciela, você acredita que a institucionalidade da PI, da propriedade intelectual, dificulta a organização das redes cooperativas ao invés de valorizá-las? Entendeu? Entendi, obrigada. Entendi. Não, porque eu estou traduzindo porque a Ana Célia escreveu em espanhol. Já respondo agora? Sim, responde agora, porque depois tem algumas para Isabel e outras para Marcelo. Eu acho que a primeira pergunta foi mais uma afirmação, né? Não foi nem tanto uma pergunta. Realmente, esse contraste entre mercantilização e saúde é o grande debate que envolve propriedade industrial. No caso da pandemia, a gente sabe que grande parte dos esforços, recursos que estão sendo colocados vem dos estados nacionais, no mundo inteiro. Não estou falando de Brasil aí, tá? Estou falando de outros países que, no momento, valorizam mais a ciência. Então, grande parte desses recursos vem dos estados nacionais, então eles teriam mais direitos, acredito eu, em relação a essas tecnologias. Eu aposto muito, não sei se é uma aposta ou se é um desejo, na questão do pool de patentes, que eu mencionei na apresentação. Eu acho que se a gente não fizer isso agora, não sei quando a gente vai ver um movimento tão forte no mundo. Em relação ao Brasil, acho mesmo, assim, são intuições, assim, acho muito difícil. Se a gente tiver um licenciamento compulsório aqui, eu vou ficar muito surpresa. Então, eu espero muito que a OMC, e com muito apoio da sociedade no mundo inteiro, consiga colocar esse esforço para frente, porque eu acho que vai ser a nossa grande saída mundial, tá? Vai ser a nossa grande saída. Como eu falei, como os recursos vêm dos estados nacionais, basicamente, mais do que das empresas, eu acho que é o momento desse pool entrar em vigor, e para isso a pressão da sociedade civil ela é fundamental. Marcela, eu não acho que a institucionalidade da PI dificulta. Eu acho que sempre nesse caso, quando a gente fala de licenciamento compulsório, de como usar as tecnologias patenteadas, é uma decisão política muito difícil. Não é à toa que a gente só fez um licenciamento compulsório na história, tem muita pressão de diversos lados. A institucionalidade e a legislação, ela permite isso, mas você precisa de uma decisão política e você precisa optar por qual é a prioridade no momento. E dado tudo que a gente está vendo no Brasil e que o Marcelo destacou, eu acho difícil que isso venha só do Brasil. Então, espero que mundialmente esse movimento venha. Obrigada, Graciela. Desculpa, porque tem outras. Obrigada. Isabel, hay una pregunta que te dice aquí que si las redes de innovación, que quería saber más, esta persona, sobre las redes de innovación que se están desarrollando en Uruguay. Y la segunda, sobre eso, es más como una afirmación, que dice que el decreto ese que vos mencionaste contrasta con las otras acciones del gobierno y que le parece una paradoja, ¿entendés? Sí. ¿Claro lo que te pregunté o no? Sí, gracias. Sí, mira, aquí hay una más aquí, espera. Ah, no, es una contestación tuya. Bueno, pero decilo públicamente mejor. Sí, no, las redes o sea, el tema de propiedad intelectual aquí no ha aparecido. Las redes han sido como muy bottom-up, ¿no? Y muy, digamos, promovidas por el sector de producción de conocimiento, con un rol fuerte de la Universidad de la República en particular, pero ha sido como muy bottom-up. Lo que sí ha tenido el gobierno, y en particular el Ministerio de Salud Pública, es dejar el espacio y, digamos, aceptar el apoyo y recostarse, ¿no? Apoyarse en esas capacidades locales. Eso ha sido muy importante. Por otro lado, a ese nivel más alto de ese comité de expertos, digamos, como de científicos
que están asesorando a la presidencia. Ese es interesante porque ellos están como, digamos, no se visualizan como atados a una institucionalidad en particular, sino son como tres personalidades con una trayectoria como muy notable y están asesorando a la presidencia, ¿no? Entonces son como niveles que de alguna manera están como más puros de la institucionalidad, esos tres, ese ámbito. No sé si ahí responde. Lo del decreto sí es una paradoja y más o menos, porque el gobierno cuando asumió, digamos, esto es una hipótesis, ¿no? Hay una cierta tensión en particular con la Universidad de la República de este gobierno, y es interesante, hay un análisis, por ejemplo, que mira a los cargos, a los ministerios, a los ministros, etcétera. Hay muchas personas de las universidades privadas en el gobierno. Entonces, digamos, ahí hay como un cierto clivaje que, digamos, que este escenario lo que hizo fue reorientar, ¿no? Como que ampliar la mesa de discusión y, bueno, obviamente, como la Universidad de la República es la que tiene las mayores capacidades, obviamente era un actor que no podía no estar y ha habido el espacio y el reconocimiento. Lo que no está claro es cómo vamos a seguir. Una cosa que agrega Ana Celia aquí es que es impresionante, dice el suceso de las iniciativas de Uruguay comparadas con Brasil. Sí, claro, tenemos un tema de escala, pero también el sector privado, por ejemplo, todo el sector de producción de software, que en Uruguay es un sector importante, sí, se puso el tema al hombro, ¿no? Y realmente sí, ha habido mucha concertación y mucho acuerdo y colaboración. Ok, y acá hay una para Marcelo, y yo quiero agregar otra. Marcelo, ¿estás ahí? Gracias, Isabel. Marcelo, ¿estás ahí? Acá estoy. No, te pregunta también Ana Celia sobre si podés decir algo sobre las redes, aunque no es tu tema exacto, pero sobre las redes de innovación en algunos de estos países, si sabés algo sobre eso. Y yo quiero agregar que es muy interesante tu visión del proceso del corona en Argentina, sobre todo en esta última parte, porque pareces decir que al principio fue muy bueno cerrar así, porque la verdad que los números en Argentina son bastante bajos. Pero como tuvimos la presentación la otra vez de Alicia Stolkiner, que tiene una postura menos crítica, lo que vos dijiste al final es importante retomar la crítica que dijiste. Eso. Sí, no, con respecto a la primera pregunta de Ana Celia, efectivamente no es mi tema, el de los sistemas de innovación, pero lo que ha revelado en el caso argentino y también en el colombiano, la pandemia, efectivamente es que hay una enorme capacidad en el sector, tanto el sector sanitario como el sector productivo, de responder con eficacia a varios de los problemas que trae tanto la epidemia, la pandemia, como la respuesta imprescindible frente a los efectos de la pandemia, porque yo creo que eso es uno de los temas centrales en la cuestión de la pandemia, que es que efectivamente lo que nos enfrentamos es una situación en la cual es muy difícil encontrar un equilibrio entre cuánto se cierra, cuánto se abre, que bueno, en el caso europeo pareciera que se está decidiendo ya claramente por abrir la situación de confinamiento y demás, por la capacidad que tienen los sectores científicos, sobre todo, de responder a ese dilema. Porque eso es un dilema, ¿cierto? ¿Cuánto se abre? ¿Cuán rápido se abre? ¿Cuán se tiene capacidad de retroceder cuando hay que retroceder? Bueno, creo que en varios países latinoamericanos, y yo creo que Argentina es un buen ejemplo, en el cual, y un poco como Uruguay, y creo que en alguna medida como Brasil, en ese sentido el sistema universitario público ha sido muy, muy importante. Muy, muy importante porque es claro que en los casos en donde hay una posibilidad de respuesta efectiva, tanto a los problemas que plantea la pandemia como a la necesidad de readecuarse, a responder también a los otros
problemas que trae la pandemia, la complementariedad del sistema universitario, el sistema científico público, universitario y extrauniversitario, y el sistema productivo, en el caso argentino, existe. En cuanto a la observación tuya, Liliana, efectivamente, creo que esa fue la situación, ¿no? Es decir, que las primeras etapas de respuesta del gobierno argentino al tema de la pandemia fueron exitosas, y eso explica en gran medida la popularidad que tienen todavía las autoridades, en la medida que reaccionaron rápido en casi todos los desafíos que planteaba la pandemia, excepto en uno, que a diferencia de Chile, por ejemplo, en donde en Chile sí se implementó rápidamente el testeo de una franja importante de la población, en el caso argentino, porque se demoró en comprar los kits de testeo, bueno, los testeos empezaron bastante tarde. Y dicho sea de paso, todavía el nivel de testeos en la Argentina es muy bajo en comparación a la mayoría de los otros países latinoamericanos. Pero el problema es, claro, que a medida que avanza el tema de la pandemia, claramente las medidas de confinamiento están agravando a un nivel extremo el tema del derrumbe económico, como se da en todas partes. Marcelo, discúlpame que te corte. Hay un comentario de una colega argentina en esa dirección acá que dice que en la Argentina está subiendo mucho los contagios en Cava, o sea, en la capital y la provincia de Buenos Aires, y la gente de esas mismas localidades han flexibilizado la cuarentena por necesidad de salir a trabajar, que esto es un tema importante, ¿no? Sí, totalmente, claro. El país, Argentina está dividido en dos. La pandemia está prácticamente concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. Casi el 90% de los casos se dan en esa región, que tiene aproximadamente la tercera parte de la población, un poquito más de la tercera parte de la población. En el resto del país, las cifras de contagio y de muerte son bajísimas. Pero es por eso que en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, donde se plantea más extremadamente la paradoja o el dilema al cual estaba haciendo referencia hace un momento, que es que la prolongación de las medidas de confinamiento sin ninguna capacidad, por ejemplo, recurrir a esta estrategia de confinamiento globular, de apertura globular, que ha sido utilizado en otros casos, no se piensa en eso, sino que la respuesta es más confinamiento. Y en ese sentido, Okay, bueno... espera un poquito, porque hay una afirmación de Ana Celia y una pregunta que va para los tres y no sé si tenemos tiempo. La afirmación de Ana Celia es agregar que a pesquisa científica en Brasil se encuentra muy desenvolvida con resultados relevantes. Y en este sentido, ese punto de Marcelo es un divisor de aguas, ¿está? Ese es el comentario. Y la pregunta para los tres, ¿tenemos tiempo, Francisco, o no tenemos? Francisco? Temos sim. Bom, a pergunta que para os três, de outra pessoa, é: tendo em conta que vários países de América Latina poseen poblaciones con características de vulnerabilidad, ¿qué políticas públicas y qué acciones de inclusión social se pueden considerar? ¿Se entendió? Contesto rápidamente con un caso, y dejo ya que Isabel y Graciela se explayen sobre esto. El caso peruano. El caso peruano es muy representativo de una situación en la cual el Estado contaba con los recursos financieros y fiscales, por ejemplo, para implementar una ayuda al tercio más pobre de la población. Y lo hizo. Le dio nominalmente ayuda a 5 millones de familias. 5 millones de familias. ¿Qué pasó en Perú? Esa ayuda, que estaban los recursos fiscales para hacerlo, no se pudo distribuir, porque el Estado peruano no tiene la capacidad infraestructural para distribuir esa ayuda a los sectores más vulnerables de la población. Esa es una de las dimensiones en las cuales se revela en Perú, y en otros casos también, la fragilidad de los estados latinoamericanos.
Perdón, y Gracias. Graciela e Isabel, adelante. Cualquiera de vocês pode continuar. Muy breve, gracias. No, es tu tema, así que mejor que te explayes. Gracias por las preguntas. No, yo creo que sí que es clave, y hay otros comentarios ahí que me parecen claves, que por ejemplo, o sea, hay muchos temas que están surgiendo, por ejemplo, el tema de violencia de género, por ejemplo, el tema de suicidios, el tema de salud mental, el tema de toda la población que antes mencionaba, ¿no? que tiene digamos, es informal en su trabajo y que no tiene cobertura. Entonces creo que hay muchísimo espacio para políticas más direccionadas. Aquí, por ejemplo, el tema de violencia de género es un tema que está preocupando mucho. Ha habido muchísimos casos de femicidio y bueno, se están ensayando, digamos, algunas respuestas, pero la verdad es que tímidas. También la cuestión de todas las otras problemáticas de salud, porque de alguna manera los mutualistas, los operadores de salud, quedaron con la libertad de manejarse como ellos entendieran, digamos, oportuno, si atendían a la población, a sus beneficiarios o no, a los pacientes o no. Entonces hay un montón de, digamos, de consecuencias, efectos, que no están, claro que no han ocupado el lugar que requieran, ¿no? Entonces creo que hay espacios, digamos, pero bueno, en términos generales eso es lo que diría. Gracias. Gracias. Graciela, quer responder algo a essa pergunta? Sim, vou falar rapidamente, aí sai um pouco do nosso tema, porque a gente precisa de tudo. Além das políticas de propriedade industrial, além da questão do investimento em ciência e tecnologia, que precisa ser recuperado e respeitado, acima de tudo. A gente tem uma questão realmente econômica. Quando começou a crise, eu falei, a gente vai virar ensaio sobre a cegueira em um mês. E não sei como não chegamos a esse ponto ainda, a situação está muito, muito delicada no Brasil. Então, eu vou passar um pouco, eu vou pegar o gancho dos trabalhos dos meus amigos do IPEA, vou citar o Mauro Odo, tem feito vários trabalhos ligados à política de pequena empresa. Eles estão sugerindo várias medidas que precisam ser adotadas com urgência para essas empresas não quebrarem, tem várias propostas à mesa. Também você tem a questão da informalidade, dos informais, os R$600, R$1.000 que o governo se dispôs a dar no Brasil ainda não estão funcionando adequadamente. Isso é urgente, ou a gente vai ter, eu sinto que a gente vai ter um caos social nesse país como a gente jamais viu. Então, realmente, muitas medidas de política pública precisam ser implementadas com urgência. Graciela, passa o anúncio breve da série de seminários do IPEA, se você acha, porque tem a ver com isso. Aqueles seminários. Qual a ideia que tem seminários no IPEA? Sim, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no IPEA do Rio, a gente tem um seminário toda quarta-feira, agora não é no Rio, né, é para o mundo inteiro. Então, discutindo vários temas, vários ligados à Covid. Vai ter um sobre esse tema que eu falei, mas eu acho que vai ser em julho só. Se vocês entrarem no site do IPEA... Mercado de trabalho também, lembra? Sim, mercado de trabalho, acho que é o próximo, se eu não me engano. Tem vários que discutem a questão da Covid. O IPEA fez uma página só ligada a isso também, tem um link do IPEA que é só ligado a isso. Então, só para eles poderem consultar, entendeu? Vou passar o link aqui agora, do link, o site do IPEA, tem todos os artigos e publicações que têm a ver com o coronavírus, estão numa página especial do IPEA, eu vou passar para vocês agora. Ok. Tem muitos outros comentários que eu não posso ler todos, você pode ler no chat, e tem muitas felicitações para todos, porque realmente as apresentações eu achei, pelo menos, excelentes, a todas, e a Isabel eu queria dizer que também, como já falei para a Graciela, que também a gente tem muito para compartilhar nesse grupo que estou armando de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Assim que depois a gente se comunica para o PPED. E com Marcelo, a gente já falou de outras formas de colaboração potencial. Gracias. Me despido. Gracias a todos. Ha sido muy, muy bueno escucharlos y escucharlas. Y gracias tanto a Ana Celia, a ti, y a los Francisco y a los otros organizadores por la posibilidad de participar en esta iniciativa. Oíme, Marcelo, ¿tenés un minuto más para conocerla a María Teresa, que no la conociste? Que es la directora del programa. María Teresa aparece, porque él tiene que ir embora.
Ah, bueno, como no, por supuesto. Maria Tereza, parece que ele tem que ir embora. Aí, Sim, mas está aparecendo aqui, eu e a Ana Célia. No la, Agradeço. no la veo, no sé, pero no llego, no sé si manejo mal esto, pero no la veo en... Não vê você, não enxerga você. Ah, mas eu estou com a câmera. Tá sim, tá dando para ver. Tá. Se você faz fala, um aparece. aplausinho. Quando o Tereza, professor faz um Marcelo fala, aplausinho assim. Sim, sou eu. Oi. quando a pessoa fala, aparece para os outros, não é só o professor Marcelo falar que aparece. Fala, Tereza, para você aparecer. Ok, eu sou... prazer de conhecê-los. A Graciela eu já conhecia de longa data, mas muito prazer os dois convidados e agradeço muito a participação de vocês. Bueno, placer, María Teresa. Muchas gracias. Francisco, tem mais perguntas do Facebook ou não? Não, não teve não perguntas no Facebook. Bom, Só então mais daqui do Zoom mesmo. o restante são só parabéns para todos. O sea, a todos Muito les obrigado. agradecen muchísimo la calidad de las presentaciones. Isabel, yo también te lo agradezco a ti por todo el esfuerzo que implicó, porque ahora sos experta en el corona. Muchas gracias, un placer, la verdad. Bueno, después nos comunicamos. Ana Célia, você quer fechar? Eu queria dizer que, vou falar agora em português, eu queria dizer que quando terminam essas apresentações todas, esses seminários, que são tão bons, eu fico com muita pena que a gente já não tenha estabelecido uma comunicação e uma cooperação mais efetiva na pesquisa, inclusive... Vamos fazer. Então, eu sinto assim, todos esses encontros terminam com uma sensação muito grande de quero mais, né? Então, acho que fica um pouco essa ideia, né, de que nós temos realmente que aproveitar esses encontros para realmente criar essa rede de pesquisa entre nós, que eu acho que os nossos interesses são os mesmos. Com a Graciela já existe, né, essa comunicação, mas eu acho que ela tem que ser estreitada, porque, no fundo, o centro onde você está, que você está dirigindo, ele é um instituto de altos estudos, né? Então, acho que isso a gente precisa fazer. Nós temos que fazer isso. Ana Célia, e com Isabel é óbvio as coisas que têm em comum com o PPG. Exatamente, exatamente. Mas com Marcelo também, porque Marcelo também. Eu não sei se a gente não devia ter nos nossos cursos, hein, Tereza? Convidá-los para os cursos que vão começar no segundo semestre, né? Convidar os nossos palestrantes para continuar a conversa tão produtiva e tão rica nas nossas salas de aula virtuais, que serão todas virtuais. Né? Agora que nós descobrimos que é fácil convidar à distância. Exatamente. Podemos fazer. Olha, Francisco, o meu negócio está fechando. O quê? Está fechando, sim, mas isso não é do Zoom, Alexandre. Isso não é do Zoom, porque a gente não tem um tempo, né? Não temos limite. A gente não tem limite, não. Não. Entrou a tela de alguém aí. Pronto, voltou. Alguma tela de alguém aparecendo. Então, eu só queria agradecer de novo os três e deixo com Francisco e Mariana. Muito obrigada, hein? Realmente temos que agradecer. Eu gostaria, mais uma coisa, eu gostaria, Isabel, você mandar esse PowerPoint que está ótimo. E Marcelo não fez PowerPoint, mas ele vai mandar o paper. Os dois PowerPoints são muito importantes. Queremos. Graciela a gente já tem, mas de Isabel não temos. Se lo mandé a Francisco, pero lo mando de nuevo. Mándamelo a mí, yo no lo tengo. Yo lo tengo. No hay Soy problema. yo la que no sabía que lo habías mandado. Yo puedo compartir. Está bien. Disculpa, Isabel, pensé que no lo habías mandado. Não, mandou sim. Então, muito obrigado aí, foi ótimo, foi excelente mais uma vez o nosso seminário. E daqui a 2 semanas, volto a relembrar,
que vamos ter mais uma sessão do seminário do PEPED sobre a pandemia, dessa vez, então, tratando da questão da pandemia na Europa, com 3 pesquisadores europeus sobre o assunto. Em breve, nós vamos começar a circular os detalhes do evento e vamos compartilhar também com nossos colegas da América Latina. Certamente será um prazer tê-los aqui novamente na audiência. Posso falar os nomes deles, porque as pessoas conhecem. São Ian Miles, são 3 professores eméritos. Ian Miles, da Inglaterra, Hubert Schmidt, que é alemão, mas Ian Miles era de SPRU, depois da University of Manchester, e sou experto em inovação. Hubert também, Hubert Schmidt, que era do IDS, emérito, e Benjamin Coriat, que vocês já conhecem, porque é amigo de todos nós, que é da França. Tá? Mas vão falar não só dos países deles, vão falar também de Japão, de Suécia, de outros países. Tá? Perfeito. Mariana, alguma coisa que você queira colocar? Não, gente, foi ótimo. Acho que eu estou mudo? Não. Foi ótimo. Obrigada pelas apresentações, pelo debate. Nada mais. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Cuídense todos. Muita máscara. Um abraço. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Vou encerrar a sala. Boa noite.